Hola chicos, espero que se encuentren muy bien y que hayan descansado y hayan hecho algo que los haya hecho relajarse, descansar y despejarse un poquito estas 2 semanas que descansaron. Y pues el día de hoy, chicos, que vamos a ver, vamos a darle un poquito de continuidad y de seguimiento a lo que vimos de la crónica. Recuerden que la crónica es un texto periodístico, es un texto que nos narra cronológicamente, o sea, con un orden lógico de las acciones en el tiempo de un suceso que haya sucedido. Y pues es real, no es imaginario, no es de mentiras y puede ser mixto. Yo puedo poner información objetiva y subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo poner tanto mi opinión como las cosas tal cual sucedieron. Entonces, entendiendo y habiendo repasado un poco, la última clase ustedes hicieron una planeación de cómo iban a ir, qué iban a ir explicando en cada parte. Lo que vamos a ver ahora son los recursos o los recursos que ustedes pueden utilizar para poder llamar la atención de la persona que lo lea. No es un recurso literario como la metáfora, la hipérbole, etcétera. No son esas. Estos recursos más bien son como elementos o estrategias que ustedes pueden utilizar para poder a lo mejor captar la atención de la persona que vaya a leer su crónica y que se le haga interesante, o que por medio de estos elementos nosotros podamos producir algún efecto y impactar un poquito en la persona, en el lector. Y pues el primero, vamos a ver el primero. El primero es hacer referencia a sucesos que se desarrollan más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a mencionar cosas que se desarrollaron un poquito después de lo que yo investigué o de lo que yo supe, o que yo sé que la información que obtuve puede pasar a futuro las cosas. A lo mejor yo leí que dentro de una semana puede suceder esto a causa de esta información o etcétera. Vamos a ver ahorita entonces el elemento 2 que nos va a ayudar. El elemento 2 es introducir detalles o incidentes curiosos o divertidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner en mi crónica algún detalle que pueda causar un poco de risa, un poco de emoción o de sorpresa para que el lector se emocione al momento de que lea mi crónica. Son elementos padres que podemos ponerlo para que no sea tan trágico o no sea tan triste o deprimente la situación. A lo mejor no tiene que ser siempre cómico, de divertido, puede ser un dato curioso. A lo mejor sabían que dentro de esta situación sucedió esto, se ayudó a esto o recibieron tal ayuda, etcétera. Ustedes pueden incluir eso para que la gente diga, no me sabía esa, y es buena información. Vamos a ver el siguiente elemento. Es hacer pausas en la narración para introducir alguna reflexión sobre los acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, mientras yo ponga la información objetiva, la que realmente sucedió, yo puedo poner un paréntesis, unas comas, para yo empezar a hacer una reflexión. Sucedió esto y podríamos nosotros llegar a pensar o llegar a reflexionar sobre actuar ante tal cosa. Ustedes pueden empezar a hacer una reflexión después de poner algo del suceso, para despejar un poquito de tanta noticia, y con esa pausa que hacemos en la narración para introducir una reflexión, pues también llama la atención, también produce un poco de ganas de querer leer un poco más la crónica que ustedes pueden estar escribiendo. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es hacer comparaciones o símiles. Este es un recurso literario, como ya hemos visto antes, dentro de la crónica. En este elemento, chicos, una comparación o un símil es que yo puedo agarrar como ejemplo algo que haya pasado tiempo atrás para poder comparar a lo mejor si se está llevando igual, si está sucediendo lo mismo. Por ejemplo, si estamos en el tema del COVID-19, coronavirus, podemos a lo mejor hacer una comparación de cómo era la vez que sucedió la situación de la influenza, que cuando fue lo de la influenza también fue un poquito trágico, hubo una pandemia, se me hace también, mucha gente se estuvo infectando. Podemos hacer a lo mejor una comparación sobre eso, o una comparación de cómo es en otro país y cómo es aquí. Ustedes pueden decidir, lo que también es válido, es un elemento que hace que también llame la atención o que interese la crónica. Estos elementos entonces, chicos, son importantes que ustedes los introduzcan o los utilicen dentro de su crónica.
van a hacer que sea más llamativa, van a hacer que sea más interesante y que quede mejor su crónica. Si ustedes no lo incluyen, están poniendo pura noticia, noticia, opinión, noticia, opinión, y pues sí, a veces ya es tediosa, a veces aburre, o a veces ni siquiera la persona la va a recomendar, la va a leer, etcétera. Por lo tanto, entonces espero que sí hagan uso de estos elementos. Son libres, no tienen que hacerlo tal cual como debe de salir. Ustedes pueden meter su punto de creatividad o su estilo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un estilo diferente, pero son muy creativos y son capaces de incluir estos elementos en su crónica con una facilidad enorme, porque yo sé que son capaces de hacer este tipo de actividad para que la gente le llame la atención y quiera saber más de este tema. Yo sé que ustedes se informan mucho y me alegro bastante por ustedes de que estén informados. Es importante que todos nos informemos y pues al estar informados se les va a hacer más fácil hacer uso de estos elementos para llamar la atención en su crónica. Y pues sería todo, me despido. Cualquier duda, yo ahí estoy para ustedes, chicos, y sería todo.